Hola, mi nombre es Regina Huerta Rodríguez, de tercer semestre en la materia Legislación Laboral y Seguridad Social. Hoy les voy a dar una introducción sobre la Ley Federal de Trabajo, sobre cuál es su importancia y qué es lo que nos ayuda. La Ley Federal de Trabajo es fundamental porque regula las relaciones entre el trabajador y el patrón en México. Su principal objetivo es proteger los derechos laborales y garantizar condiciones justas para el trabajo o en el trabajo. Gracias a esta ley se asegura que existan bases legales para aspectos como la jornada laboral, el salario digno, prestaciones, contratos, seguridad social y finiquitos. Sin ellas, todas estas condiciones quedarían a la voluntad del patrón y a esto podrían existir abusos en el trabajo. Vamos a presentar varios artículos. Por ejemplo, vamos a hablar desde el artículo 35 al 116. Estos artículos regulan las condiciones generales del trabajo, es decir, los aspectos básicos que forman cualquier relación laboral. Entre los temas de estos artículos incluyen tipos de contratos, jornada laboral, días de descanso, días festivos, salarios, puede ser en tiempo extraordinario, cuando sobrepasan de horas a la semana, salarios, aguinaldos y derechos relacionados con la seguridad salarial. Ahora a partir de ese artículo partimos del 152 al 162. Estos son derechos relacionados del trabajador dentro de una empresa, incluyendo como derechos de preferencia, derechos de ascenso, capacitación, adiestramiento, reinstalación, prima de antigüedad y o indemnización por despido o no reinstalación. Estos artículos protegen la estabilidad laboral y garantizan que existan reglas claras para el crecimiento profesional y la terminación de la relación del trabajo. Ley Federal del Trabajo. Empezamos con jornada de trabajo. Según el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Es decir, es el tiempo que legalmente debe laborar una persona en un día. Hay tres tipos de jornadas: jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta. El horario para la jornada diurna es entre 6 a.m. y 8 p.m. El máximo diario de horas debe ser de 8 horas y el máximo semanal de 48 horas. La jornada nocturna es entre 8 p.m. y 6 a.m. El máximo de diario de horas es 7 horas y el máximo semanal 42 horas. Y por último, la jornada mixta combina horas diurnas y nocturnas. El máximo de diario de horas es 7:30 horas y máximo semanal 45 horas. Tenemos un caso práctico. El caso práctico dice: Carlos Martínez trabaja como auxiliar administrativo en una empresa de servicios logísticos. Está contratado bajo una jornada diurna completa, es decir, labora 8 horas diarias de lunes a sábado, cumpliendo así 48 horas semanales, conforme al artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. La empresa le paga un salario semanal de 3,600 pesos. Con esta información hay que responder lo siguiente: ¿cuál es el salario diario integrado de Carlos según su jornada laboral y cuánto gana por hora de trabajo? Para sacar el cálculo del salario diario, la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el salario se fija por semana, debe dividirse entre 6 días laborales. Entonces, el salario lo vamos a dividir entre los 6 días, que nos da 600. El salario diario de Carlos es de 600 pesos. Y ahora, para sacar el salario por hora, como la jornada es diurna, es de 8 horas al día, va a ser el salario por hora entre las 8 horas. Nos da igual a 75 pesos por hora. Carlos gana 75 pesos por hora. Días de descanso y días obligatorios. La Ley Federal del Trabajo establece que por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro. Generalmente este día de descanso es el domingo, aunque la empresa puede asignar otro día si su actividad lo requiere.
Como días obligatorios tenemos el 1 de enero, que es Año Nuevo, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 16 de septiembre, Independencia de México, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, que es la Revolución Mexicana, el 1 de diciembre de cada 6 años y el 25 de diciembre, que es Navidad. Además, aquellos que determine la ley electoral cuando se celebren elecciones federales. Tenemos un caso práctico. Si el trabajador labora en un día de descanso obligatorio, el patrón está obligado a pagar el salario normal del día más el doble por haber laborado un día festivo, o sea que en total recibe el triple del salario diario por ese día. María Pérez gana 500 pesos diarios y trabajó el 1 de mayo, día festivo, por solicitud de su empresa. ¿Cuánto debe recibir por ese día? Si su pago normal del día es de 500, ahora vamos a hacerlo por el doble. 500 por 2, que va a ser 1000. Más su pago normal del día, que es 500, o sea, 1500 pesos. Prima dominical. El porcentaje establecido por la ley es de 25% sobre el salario base de ese día trabajado. La prima dominical es un pago adicional que recibe el trabajador cuando labora en domingo, ya que este día está considerado como día de descanso, preferente según la Ley Federal del Trabajo. Como caso práctico tenemos: Juan Martínez gana 500 pesos diarios y trabajó en domingo. ¿Cuánto debe recibir en total ese día con prima dominical? Hay que calcular la prima dominical y calcular el total del pago del día. Para calcular la prima dominical, como Juan Martínez gana 500 pesos diarios y trabajó en domingo, y se supone que por esto tiene que ser el 25% sobre el salario base, vamos a hacer 500 por 25%, va a ser igual a 125. Entonces va a ser de ese día 500 del salario diario más 125 de la prima dominical. Va a estar ganando 625 pesos por haber trabajado en domingo. Tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario es el tiempo que trabaja el empleado fuera de su jornada laboral legal, ya sea diurna, nocturna o mixta. Popularmente se conoce como horas extras. Las horas extras son hasta 9 horas extras a la semana, se pagan el doble. Y el tiempo excedente es más de 9 horas, se paga el triple y esto ya es ilegal. Caso práctico. Tenemos un caso práctico de horas extras dobles y uno de excedentes. O sea, en este caso tenemos horas triples. En el pago de horas extras dobles, Luis trabaja jornada diurna de 8 horas y gana 100 pesos por hora. Esta semana trabajó 6 horas extra. Lo que vamos a hacer va a ser las 6 horas extra por 100 y luego por 2. O sea, esta semana Luis va a recibir 1200 adicionales por horas extra. En el otro ejemplo que tenemos es que Ana ganó 80 pesos por hora. Esta semana trabajó 12 horas extra. Las primeras 9 se pagan al doble y las otras 3 al triple. Entonces, las primeras 9 horas se van a pagar al doble. Y las otras 3 que fueron al triple se van a pagar también. Entonces, Ana va a recibir 2160 adicionales por horas extra. Aguinaldo. El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que deben recibir todos los trabajadores cada año. Es un derecho reconocido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El plazo de pago
es que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Es obligatorio, aunque el trabajador no haya cumplido año trabajando, en ese caso se paga de forma proporcional al tiempo laborado. ¿Cuánto corresponde por la ley? La ley establece que el aguinaldo no debe ser menor a 15 días de salario por año trabajado. Tenemos un caso práctico. María trabajó 8 meses en una empresa y gana un salario diario de 500 pesos. ¿Cuánto le toca de aguinaldo proporcional? Entonces, van a ser los 15 días de aguinaldo por 500, que es su salario diario, van a ser 7,500. Y para calcular la parte proporcional va a ser por 8 meses, que fueron los que estuvo en la empresa, que va a ser 8 entre 12 por sus 7,500, que es igual a 5,000. Salario integrado y salario en cuota fija. ¿Qué es el salario integrado? El salario integrado incluye el salario en cuota fija más todas las prestaciones que recibe el trabajador, que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, comisiones, bonos, horas extras y prestaciones en efectivo o en especie. Y que es el salario en cuota fija. Es el salario que recibe el trabajador por día, semana o mes sin incluir prestaciones. Se basa solamente en el sueldo base que se paga de forma regular. Por ejemplo, el salario diario, el salario semanal o el salario quincenal. Las diferencias es que el salario en cuota fija es solo lo que te pertenece al día o a quincena o lo que te pagan, y el salario integrado es el que ya incluye tus prestaciones y representa el costo real de tu salario para el patrón. Vamos a hacer un caso práctico. Datos del trabajador. De salario diario tiene 500 pesos. Tiene el aguinaldo de 15 días, vacaciones 6 días y su prima vacacional del 25%. Para paso 1 vamos a calcular las prestaciones anuales de dinero. Vamos a calcular el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Para el aguinaldo anual vamos a hacer los 15 por 500, que es su salario diario. Esto nos da 7,500. Para las vacaciones anuales, como tienes 6 días, vamos a hacer los 6 días por 500, que le corresponden, da un igual a 3,000. Y para la prima vacacional, después de que sacamos las vacaciones, que nos dieron 3,000, vamos a hacer las 3,000 por el 25%, sería 3,000 por 0,25, que nos da a 750. Ahora, vamos a convertir las prestaciones a valor diario. Todo el aguinaldo, que fue 15 por 500, que nos da 7,500, que forma parte de las prestaciones, lo vamos a dividir entre 365 días del año. 7,500 entre 365 igual a 20,54, que sería un aguinaldo diario. Pero a eso vamos a hacerle 3,000 a 750, que los 750 es de la prima vacacional entre los 365 días del año. Nos da igual a un 10,27 esas vacaciones más la prima por día. Ahora tenemos que calcular el salario diario integrado. El salario diario es de 500 más los 20,54 de aguinaldo diario más los 10,27 de vacaciones más la prima por día. Esto nos da un total de 530,81. El salario diario integrado del trabajador es de 530,81 pesos. Indemnización por no reinstalación. El artículo 157 nos dice que cuando un trabajador es despedido injustificadamente y demanda su reinstalación, pero el patrón se niega a reinstalarlo, entonces la ley obliga al patrón a pagar una indemnización constitucional. La indemnización consiste en 3 meses de salario. Indemnización constitucional, los salarios vencidos desde el despido hasta el pago, las prestaciones proporcionales, que es aguinaldo, vacaciones y prima vacacional,
y la prima de antigüedad si es que aplica. Tenemos un caso práctico. Luis trabajó 5 años en una empresa y ganaba 600 pesos diarios. Fue despedido injustificadamente y pidió reinstalación, pero la empresa no lo quiso reinstalar. Le corresponde la indemnización de 3 meses de salario. Para paso 1, vamos a calcular su salario mensual. Si su salario diario es de 600, vamos a hacer 600 por 30 días del mes igual a 18,000 pesos. Ese es tu salario mensual en total. Ahora, vamos a calcular los 3 meses de indemnización. Van a ser 18,000 su salario mensual por los 3. Le corresponden 54,000 pesos. A ese todavía no se le agregan salarios vencidos y prestaciones pendientes. Esa es solamente la indemnización constitucional. Pago de salarios vencidos y no pagados. Los salarios vencidos son los salarios que la empresa debe pagar al trabajador cuando fue despedido injustificadamente y no le paga ni lo reinstala mientras el juicio laboral está en proceso. Según el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si el patrón despide injustificadamente al trabajador y este demanda, el trabajador tiene derecho a reinstalación en su puesto o indemnización constitucional, esto ya está en su elección, pago de salarios vencidos, prestaciones proporcionales y su prima de antigüedad. Caso práctico. Ana Torres fue despedida injustificadamente el 1 de marzo y su juicio terminó el 1 de diciembre del mismo año, o sea, 9 meses después. Si su salario diario era de 500 pesos, lo que vamos a hacer primero va a ser calcular salario mensual. Van a ser los 500 pesos por 30 días del mes. Esto nos da 15,000. Para el paso 2 vamos a calcular salarios vencidos. Va a ser los 15,000 por los 9, que fueron el tiempo que duró el juicio. Esto nos da un total de 135,000. El resultado es que a Ana le corresponden 135,000 pesos por concepto de salarios vencidos. Como el juicio no pasó de los 12 meses, aquí no aplican los intereses del 2%. Pago de intereses por salarios vencidos. Cuando un trabajador es despedido injustificadamente y demanda a la empresa, la ley le reconoce el derecho a recibir salarios vencidos o caídos. Sin embargo, si el juicio laboral dura más de 12 meses, el patrón también debe pagar intereses al trabajador. Según el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo, después de los primeros 12 meses de juicio, el patrón debe pagar intereses del 2% mensual. Esos intereses se calculan sobre el monto de 15 meses de salario y se pagan hasta que el patrón cumpla con el laudo, sentencia final. Tenemos un caso práctico. Roberto gana 600 diarios y fue despedido injustificadamente. El juicio laboral duró 18 meses antes de resolverse. Ya recibió sus 12 meses de salario vencidos. Ahora se calcula el pago de intereses. Para paso 1 vamos a calcular el salario mensual, que va a ser 600 por 300. Esto nos da 600 por 30, que esto nos da un total de 18,000 pesos mensuales. Como paso 2 vamos a calcular la base para intereses, 15 meses de salario. Va a ser 18,000 pesos por 15. Esto nos da un total de 271,000 pesos. Para el paso 3 vamos a calcular intereses del 2% mensual después del primer año, meses que exceden los 12 meses. Vamos a hacer una resta, 18 menos 12, esto nos queda un total de 6 meses. Entonces lo que haremos va a ser 270,000 por el 0.02, que es los intereses, por el 6, que son los meses que se exceden. Esto nos da un total de 32,400 pesos. Derechos de preferencia y ascenso. La preferencia laboral es el derecho que tienen algunos trabajadores para ser considerados primero cuando la empresa haya
vacantes, promociones, ascensos y oportunidades de capacitación. Este derecho protege a los trabajadores y busca evitar actos de discriminación o favoritismo en la empresa. El patrón no puede elegir al azar ni por capricho. Debe respetar la preferencia laboral establecida en la ley. Estos son los casos en que se aplica esta ley. Según los artículos 154 al 160 de la Ley Federal del Trabajo, la preferencia aplica en los siguientes casos: mexicanos sobre extranjeros, salvo que se trate de puestos altamente especializados, quienes tengan más antigüedad en la empresa, siempre que tengan capacidad para el puesto, trabajadores con mejor preparación, productividad y eficiencia, trabajadores sindicalizados sobre los no sindicalizados, si así lo establece el contrato colectivo, quienes hayan sufrido un riesgo de trabajo o enfermedad laboral una vez recuperados, trabajadores con cargas familiares como padres o madres que mantengan a su familia, trabajadores de planta sobre trabajadores eventuales cuando se asignen vacantes, reinstalación por despido injustificado cuando el trabajador gana la demanda, personas con discapacidad siempre que sean aptas para el puesto disponible, y veteranos de guerra o jubilados en ciertos casos sociales especiales. La prima de antigüedad. La prima de antigüedad es una prestación laboral que reconoce los años de servicio que un trabajador ha dado a una empresa. Es un pago que se otorga como reconocimiento económico por permanencia y lealtad laboral. ¿Cuándo se tiene derecho a la prima de antigüedad? De acuerdo con la ley, el trabajador tiene derecho a recibir prima de antigüedad en estos casos: cuando es despedido injustificadamente, cuando renuncia voluntariamente después de haber trabajado 15 años o más, cuando termina una relación laboral por incapacidad o muerte, el pago se entrega a los beneficiarios, y cuando existe jubilación o retiro voluntario. De caso práctico tenemos es que José trabajó 18 años en una empresa. Su salario diario es de 800 pesos, pero la ley limita el cálculo al tope máximo, que son 497.86. La prima de antigüedad equivale a 12 días de salario por cada año trabajado. Entonces, para sacar su prima de antigüedad, van a ser 12 por los 18 años que trabajó, por el tope máximo, que es 497.86, y eso nos da un igual a 107.551.76, o sea, 107.551.76. Esto es lo que debe recibir José por su prima de antigüedad. Esto es todo y muchas gracias. Ahora, como conclusión, de estos artículos del 35 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal de Trabajo, demuestra que esta es una parte muy fundamental para garantizar relaciones laborales justas, equilibradas en nuestro país. A través de estos artículos se establece que no solo el marco básico de derechos como jornada, salario, descanso y prestaciones, sino también mecanismos que protegen la estabilidad laboral, como la preferencia, el ascenso y la prima de antigüedad. La Ley Federal de Trabajo no solo protege al trabajador, sino que también brinda certidumbre a los empleadores al establecer reglas claras en el ámbito laboral. Su correcta aplicación promueve ambientes de trabajo más dignos y productivos, previene conflictos y fomenta una cultura de respeto a los derechos humanos. En conclusión, conocer y aplicar esta ley es clave para fortalecer relaciones laborales basadas en la justicia, responsabilidad y equilibrio entre trabajadores y patrones. Gracias.